Continuamos con la tercera ponencia titulada Materiales avanzados para turbinas eólicas sin álabes, optimización estructural y sostenibilidad para la conversión de energía, presentada por la ingeniera Joyce López Gómez, quien es estudiante del último semestre de la maestría en Ciencias en Energía Eólica de nuestra universidad. Es ingeniera mecánica por el Tecnológico Nacional de México, Campus Salina Cruz. Ha participado en diversos espacios académicos, destacando su presentación de póster en el Cuarto Congreso Estatal de Ciencias e Ingeniería de Materiales, celebrado en Tehuantepec, Oaxaca, en abril del 2025. Asimismo, participó en el Congreso Internacional de Investigación de Materiales, realizado en Cancún, en agosto del 2025. También formó parte de manera virtual del tercer Congreso de la Red Internacional de Cuerpos Colegiados de Investigación en universidades y profesores investigadores con la ponencia Vibraciones Vortex y Energía Limpia, Nuevas Fronteras en la Capacitación Eólica, llevado a cabo en Tabasco en octubre del 2025. Además, ha participado activamente en diversas actividades extraescolares de divulgación científica. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Joyce López Gómez. Buen día. Daré inicio a esta presentación. En donde se abordará lo siguiente, que son las turbinas eólicas sin álabes, que son dispositivos que están siendo innovadores dentro del campo de la energía eólica, con el fin de tratar la conversión de energía a través del aprovechamiento de los materiales. Se explicará de forma breve lo que es el principio de funcionamiento, los componentes principales, cómo este sistema entra en resonancia, algunas simulaciones que se han realizado con base a materiales principalmente avanzados, resultados preliminares y otros análisis de comparativas de materiales. Las turbinas eólicas en álave tipo Vortex son estructuras cilíndricas diseñadas principalmente para la conversión de energía en zonas rurales. En este caso, como se ve en la figura 1, se aprecia una estructura cilíndrica esbelta que aprovecha la captación de energía del viento por un principio que en las turbinas eólicas convencionales suele presentar un problema, y es aprovechar que la estructura entre en resonancia a través de la influencia del viento en la estructura, que para cuerpos cilíndricos principalmente genera la creación del fenómeno de desprendimiento de vórtices, que son los torbellinos que se forman a lo largo de toda la estructura. Estos torbellinos hacen que la estructura entre en una oscilación que es paralela a la velocidad de la incidencia del viento. Visto de manera 2D, tenemos algunos elementos que podemos describir como el mástil, que es la forma de la carcasa que se va a presentar principalmente a cargas. Esta a la vez va a estar anclada a lo que es una varilla que va a estar en constante resonancia, por lo cual se va a enfrentar a fenómenos como son la fatiga. Describiendo el mástil, se va a hallar una manera de acoplamiento que va a estar conectada a lo que sería una varilla principalmente de fibra de carbono, y dentro de este elemento
hay un espacio que tiene que respetar lo que es la tolerancia de la base que va a cargar un estator durante cada oscilación. Ahora, si se analiza el sistema como una viga en voladizo, se tienden a tener algunos elementos como son la masa del sistema, que va a estar en función a lo que es el material, a lo que es la inercia, la influencia del viento, las constantes de elasticidad y amortiguamiento propias que se presentan en esta clase de materiales. Para este caso, la rigidez se define junto a la masa y principalmente está en función de lo que es la frecuencia natural, que es el modo en el que la estructura comienza a oscilar gracias a el tipo de material también que se defina. Para estructuras subamortiguadas, el factor de amortiguamiento generalmente se considera como 0.05. Este factor de amortiguamiento da principalmente de lo que son las pruebas experimentales en probetas para distintas clases de materiales. Hablando de las frecuencias, para que la estructura entre en frecuencia del desprendimiento de vórtices, tiene que estar en relación con un número dimensional conocido como el número de Stronghold. Y este número representa en su relación junto al número de Reynolds lo que es el desprendimiento de los torbellinos. A su vez, de manera ideal, se puede decir que va a estar en comparación a lo que es la velocidad y, en este caso, el diámetro característico de lo que sería la altura del mástil, porque la influencia de la carga de viento estará provocando esa oscilación. Para tratar de hacer que la estructura entre en un periodo un poco más amplio en su rango de operación, se incorporan unos anillos de imanes magnéticos que van a estar en una polaridad similar para generar lo que es la repulsión magnética. Esto es analizado también por el coeficiente de amortiguamiento y tiene que tener la repulsión capaz para poder generar este movimiento. Principalmente en la figura 10, cuando la estructura por sí sola entra en lo que es la frecuencia natural, se tiene una curva característica muy corta, pero cuando se incorporan estos imanes a la estructura, vemos que la velocidad que se alcanza es muy similar a lo que es la curva característica para la conversión de potencia en los aerogeneradores. Para esta simulación se ha realizado 3 procesos, principalmente el análisis de lo que van a ser las cargas del flujo del viento sobre el material, que es la evaluación previa de un análisis aerodinámico, principalmente realizado en ANSYS, adaptado a lo que son las condiciones de base del recurso eólico del sitio. Posteriormente, un análisis estructural en lo que es el mástil, comparando así distinta clase de materiales y principalmente el esfuerzo de la varilla, que este elemento va a ser el encargado de sostener todo lo que es el mástil y tiene que ser capaz de soportar lo que es la fatiga. Posteriormente, un análisis de la frecuencia natural, puesto que la frecuencia natural y la del desprendimiento de vórtices tienen que ser semejantes para poder hacer la conversión de energía adecuada. En el estudio aerodinámico, principalmente se define lo que es el mallado, se obtienen de esto los modos y los elementos y el área de refinamiento general. Para lo que es la incidencia del flujo del viento, el contorno de presión que se genera a lo largo de toda la estructura, como se muestra en la figura 12, en un cuerpo cilíndrico visto desde la parte superior, se tiene lo que es como distintos tipos de
de torbellinos, como se muestra en la figura. Esto es realizado por el método de dinámica de fluidos computacional a un Reynolds de 3900, que es el característico para que las estructuras puedan entrar en resonancia. Asimismo, es importante calcular lo que es la interacción del flujo estructura distribuido en lo que sería toda la parte del mástil. En este caso, para el mástil se propone lo que es la fibra de vidrio tipo S, que es un material avanzado que suele presentar características superiores a lo que sería la más convencional, que sería la fibra de vidrio tipo E, puesto que esta tiene un módulo de elasticidad superior que radica entre el 30 y 40% superior a lo que es la fibra tipo E. En su densidad, generalmente está en los 2000 y el módulo de elasticidad generalmente también suele ser mayor que las fibras de vidrio convencionales. Para este caso se evalúa lo que es el diámetro a distintas alturas. En este caso, por simplicidad, se ha considerado la estructura de forma cilíndrica y considerando el diámetro igual en toda la distribución. De manera analítica, se pretende calcular lo que es el volumen y la masa del tipo de material. Para este caso, tiene una relación geométrica con lo que es la longitud y la distribución de radios, porque esto es la diferencia de lo que sería el espesor que nosotros encontremos en lo que sería la estructura. Para una viga en voladizo, que principalmente podemos analizarlo de esta forma, puesto que la estructura va a estar generalmente oscilando más en la parte de arriba, se tiene que considerar el 23% para nosotros hallar la masa total concentrada. En la modelación se propone los anillos también que van a entrar en la parte de resonancia y se puede apreciar toda la parte electromagnética que también va a estar en interacción con lo que es el flujo de viento. En el análisis estructural, principalmente se establece pues, el modelo geométrico, las condiciones de frontera y la aplicación de una fuerza remota. Esta fuerza remota vuelve a ser calculada por la distribución de presiones a lo largo del cilindro. Posteriormente, una malla en un inicio se tenía considerado 0.5 milímetros, pero conforme avanza el proceso, esta área de mallado suele tener un refinamiento más fino. Los resultados que se obtienen principalmente de lo que es la fibra de vidrio tipo S en lo que es el mástil, primero para evaluar que principalmente este material cumpla con las condiciones requeridas para soportar lo que es la fatiga y puede entrar el sistema de resonancia. Se tiene que evaluar de esta manera para ver principalmente la deformación que se presenta. En este caso vemos que en la parte más cercana a la base la deformación es mínima, lo cual nos garantiza que el material es capaz de soportar esas cargas y precisamente el efecto de la deformación que se busca es que en la parte superior de la punta pueda haber un mayor desplazamiento, porque esto va a estar en función de lo que sería la conversión energética. En la parte estructural, pues el material presenta características de esfuerzo muy favorables. En este caso, podemos obtener lo que es la masa de un tipo de material caracterizando de esta manera la rigidez propia, que a su vez va a estar en acoplamiento con lo que es un desplazamiento, principalmente para lo que sería la conversión de energía. Esto definiendo desde un inicio distinta clase de materiales y también evaluándolos. Se tiene la frecuencia natural y la relación de amortiguamiento. La velocidad en sitio considerada es para un inicio la promedio, porque nada más se está evaluando cargas en lo que es el material. Sí se puede hacer la interpretación de cargas, de ciclos, de ráfagas incluso extremas, pero para esto tendría que haber una evaluación de lo que es una señal de viento. Sin embargo, para estas condiciones únicamente se ha utilizado la velocidad promedio.
a una altura de referencia que sería similar a instalar estos dispositivos en lo que sería la altura de un edificio. Para la evaluación de lo que serían materiales propuestos para lo que sería la varilla, que esta a su vez tiene que soportar ciclos de trabajo extremos, se propone comparar lo que es la fibra de carbón, la sustitución por un material de polímero y plástico reforzado. Principalmente para cuestiones ecológicas, también tratar de comparar otra especie de materiales en lo que es la curva esfuerzo-deformación. La más similar a lo que sería la fibra de carbón fue, en este caso, una varilla de polímero, que nos da esa propiedad principalmente elástica en el material. Y para la respuesta oscilatoria propuesta en el mástil, se propone lo que es una fibra de coco, fibra de yute y la comparación con lo que es la fibra de vidrio. Esa comparación se hace para poder dar una alternativa de la sustitución de materiales para principalmente aprovechamiento en lo que es la manufactura de esta clase de dispositivos y poder tener alternativas. Ahora, evaluando un poco lo que es la parte de las frecuencias, todo el peso que recae principalmente en la varilla es lo que se pretende en comparación a lo que es el mástil que va a estar soportando. Para la selección de materiales más convencionales, que sería fibra de vidrio tipo S y una varilla de fibra de carbón, se hace la comparativa con lo que fue la fibra de yute y la varilla tipo polimérica. En este caso, las frecuencias en su primer modo de oscilación fueron muy similares, lo cual nos da una respuesta favorable para la selección de este material. Y en conclusión, se trata de elegir materiales que incluso pueden ser sostenibles, pero mediante procesos incluso computacionales, cuando no se tiene, en este caso, probetas, se pueda tener algunos cálculos para nosotros poder evaluar el desempeño tanto estructural que se tiene en esta clase de dispositivos y posteriormente acoplarlo en lo que son desplazamientos para la conversión de energía, puesto que en este caso lo que sería la parte electromagnética que se puede apreciar va a estar de manera fija, pero toda la estructura se aproxima y se aleja, y esta es la manera de cómo inducir la energía en toda la estructura. Estas son algunas participaciones que he realizado con base a este proyecto de investigación, y si alguien tiene alguna pregunta. Hola, gracias por la presentación. Yo tengo 3 preguntas. Bueno, me pareció muy interesante esta parte en la que sustituyes diferentes fibras como una alternativa, eso me encanta, está muy bien, como una opción alternativa. Pero después hablaste de plásticos reforzados como una posibilidad, y de hecho fue lo que estudiaste. Entonces, de hecho hiciste el análisis de una varilla polimérica. ¿Qué características debe de tener esa varilla? Perdón, no la varilla, el material con el que se hace la varilla. Principalmente comparar lo que son los módulos elásticos, porque al ser implementado en este elemento estructural, que va a ser una varilla que va a estar solidaria, fijada al piso y va a cargar toda la estructura para ampliar lo que son los rangos de oscilaciones, tiene que soportar constantemente la varilla. Entonces, el módulo elástico tiene que ser el correcto. Asimismo, tiene que tener algunas características como son que tanto resiste lo que es el esfuerzo de formación, principalmente las cargas en este material, y que también la deformación no sea tan drástica,
porque finalmente va a cargar lo que es parte estructural. Ya. Entonces, estás hablando de un material que sea lo suficientemente rígido para soportar la carga, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible para deformarse y aguantar un poco las deformaciones. Sí. ¿Y tienes idea de algún material que pueda cumplir con esas características? ¿Perdón? ¿Y tienes idea del nombre de algún material que pueda cumplir con esas características? ¿Qué necesidad? El nombre. O sea, por nombre. ejemplo, si hay un polímero, digamos, comercial o no comercial que pueda satisfacer esas demandas. Pues principalmente hay que adaptarlo a materiales que son comerciales, puesto que en mi caso yo no evalúo desde la parte molecular o interna del material, sino yo adapto los materiales para poder hacer la conversión de energía. Ajá, precisamente para allá va la pregunta, porque si tú estás diseñando, haces una serie de modelaciones que por cierto me parecen muy buenas, y estás diseñando o estás, para tu diseño necesitas un polímero con características específicas, entiendo que tú no lo sintetizas, pero ¿qué le pides a la persona que sí lo sintetiza? Porque eventualmente dices, bueno, yo ya descubrí que es un polímero que tenga estas propiedades va a funcionar. ¿Qué le pides a ese alguien que los va a sintetizar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que sí me gustaría tratarlo quizá con alguien que se encargue desde la parte más estructural interna, principalmente que el material tenga propiedades de lo que es la delaminación, que se puede evaluar quizá por capas o nivel molecular, qué tanto tiene principalmente la parte de laminación. Y quizá algunas otras propiedades referente a agregados, porque finalmente se trata de materiales avanzados. Entonces, es también hacer quizá un poco de sinergia con esta parte de la elaboración podría ser molecular de los materiales, en donde se pueda tratar principalmente condiciones mecánicas del material. Sí. No, muchas gracias. Sí, muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos la ponencia de la ingeniera Joyce y fuertes aplausos, por favor. Para culminar con esta productiva sesión de trabajo, nos honra presentar la ponencia magistral Espectroscopía de impedancia electroquímica como una herramienta para la caracterización de materiales con aplicaciones biomédicas, generación y almacenamiento de energía, presentada por el doctor Gregorio Guzmán González. El doctor Gregorio Guzmán es ingeniero químico por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde trabajó en el desarrollo de catalizadores bajo la dirección de los doctores Guillermo Negrón y José Luis Gázquez. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en ciencias por la UAN Iztapalapa, bajo la dirección del doctor Carlos Castillo Araiza, desarrollando estudios en procesos cinéticos y difusionales en materiales absorbentes. Realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Electroquímica de la misma institución,
supervisado por el doctor Ignacio González, donde inició trabajos en el ensamble de baterías de ion litio. Más adelante obtuvo el doctorado en Ingeniería Química bajo la dirección de los doctores Hugo Joaquín Ávila Paredes e Ignacio González, enfocándose en el desarrollo de materiales para dispositivos de almacenamiento de energía. Sus líneas de investigación se centran en el diseño de materiales y procesos electroquímicos para dispositivos de conversión y almacenamiento de energía, particularmente baterías de ion litio. Cuenta con 37 publicaciones científicas, una patente otorgada y experiencia en la formación de recursos humanos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cuenta con perfil PRODEC y participa como editor asociado en la Gaceta del Departamento de Química de la UAN Iztapalapa. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Gregorio Guzmán. Hola, buenos días. Algunos ya me conocen, ayer estuvieron en el curso, otros todavía no, pero bienvenidos. El título se ve un poco aparatoso en realidad, voy a tratar de hacerlo un poco más didáctico. Gracias por venir y gracias por la invitación. Para mí es importante siempre comenzar con los agradecimientos y en este caso a todos ustedes por estar aquí, obviamente al comité organizador del Congreso. Y bueno, obviamente el esfuerzo de todos y de particularmente la doctora Pastora, que ha estado trabajando para hacer esto posible. Entonces, esto es un poco el contenido de la presentación, donde obviamente para mí, como para todos ustedes, espero que siempre haya una motivación. Voy a tratar de enmarcarla. Después de eso, voy a hablar un poco de algunas cuestiones particulares de las baterías de ion de litio, algunas cosas de los procesos, de cómo los abordamos y finalmente voy a tratar de entrar a algunos casos de aplicación de cuestiones electroquímicas y cómo estas las podemos llevar al estudio de diferentes sistemas. Esto me parece súper importante y es un antecedente respecto a las motivaciones. Recuerdo al filósofo Abraham, hay una pirámide de la motivación donde obviamente tenemos que satisfacer las necesidades. Por ejemplo, en la base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas. Respirar, por ejemplo, es una de ellas. Comer, obviamente, el descanso, las cuestiones sexuales, la seguridad, tener trabajo, estar bien con la familia. Tenemos las cuestiones de afiliación, amigos, afecto, la intimidad. El reconocimiento es ahí donde comienzan las cuestiones del respeto, el éxito, el autorreconocimiento y finalmente las cuestiones de moralidad y creatividad. Es decir, debemos comenzar a satisfacer estas cosas en mayor o menor medida para comenzar a llegar a la parte de la creatividad. Entonces, cuando estamos bien con nosotros podemos tener creatividad, eso es importante, ¿sale? Pero recientemente le pusieron una base. Hay personas que ya pueden dejar de comer, pero se vuelven locos si no tienen Wi-Fi. Y peor aún, necesitamos que el Wi-Fi sea móvil, porque no lo queremos solo en casa, lo queremos traer todo el tiempo. Entonces, las cuestiones de baterías parece la base de la pirámide que hay que tener en cuenta. Por eso, nosotros lo que hacemos es trabajar en cuestiones de baterías. Por ejemplo, en este caso, quiero comenzar con esta cebolla. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las investigaciones que ustedes desarrollen, debemos de saber que cuando estamos obteniendo datos experimentales debemos de tener un montón de capas, como una cebolla. Por ejemplo, vamos a tener errores de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de un sistema, cualquier sistema que este sea. También vamos a tener errores de la instrumentación. Ayer comentábamos de un potenciómetro y un potenciostato. Hay diferencias entre ellos, entonces esas cuestiones de instrumentación hay que tomarlas en cuenta. Después de eso hay que tomar en cuenta también las cuestiones como los errores aleatorios, como el clima, por ejemplo. Después los errores de aproximación y finalmente vamos a llegar a valores que quizá ya nos sirvan. Pero si tomamos en cuenta todos estos factores, probablemente van a ser más útiles. Aquí hay unos modelos que nos permiten identificar errores, no los voy a comentar a detalle, pero esto es súper importante. EIS, espectroscopía de impedancia electroquímica,
Es una de las técnicas de electroquímicas más menospreciadas, en realidad menos utilizadas diría yo, pero no porque no sea útil, sino porque es difícil de entender. De hecho, todo el mundo dice que ACE, o espectroscopía de impedancia electroquímica, es un gran problema, y me gusta este juego de palabras para decir ACE no es un problema, ACE es la posible solución, o la posible respuesta. Entonces, ¿por qué lo digo de esta manera? Es relativamente sencillo. Porque aquí hay un montón de procesos, por ejemplo, electrónicos que tienen que ver con la conducción de electrones, de iones, el transporte, procesos difusionales de las interfaces de los electrodos, transferencia, digamos, de otra capa en los granos y cuestiones de difusión en sólido. Es decir, si evaluamos la velocidad en la que se mueve una especie en un determinado campo de concentración, en un estado de agregación, obviamente va a tener un tiempo característico. Y si nosotros conocemos cuáles son los procesos que están implicados en un sistema, podemos identificarlos de acuerdo a su tiempo característico. Entonces, por allá atrás están platicando mucho, disculpen. Tenemos una batería. En esta batería tenemos un cátodo, que es de un material cerámico, ánodo, que es de un material de grafito, y en ambos tenemos materiales con propiedades redox, es decir, se están oxidando y reduciendo. Pero lo que debemos saber aquí es que estos iones, los que salen de aquí, tienen que migrar hacia el otro electrodo y eventualmente los electrones van a ir en la misma dirección durante el proceso de carga. En el proceso de descarga ocurre lo contrario, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los iones se van a mover en un electrolito líquido que cuando llega a la superficie, estos son los iones, estas son moléculas de electrolito, llegan a la superficie, se rompe la esfera de solvatación y entonces los iones de litio entran a las redes, ¿vale? Entonces, una vez que están aquí, ocurren las reacciones redox que están aquí. Entonces, esos son los procesos que tenemos, pero necesitamos además identificar cuáles son las características que queremos de un material. Por ejemplo, hace un momento les comentaba, si yo le pido a alguien que hace polímeros, quiero un polímero, y yo necesito decirle qué características tiene. Y para eso nos sirve esto, donde tenemos una tabla donde están las propiedades de los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos de litio metálico, aquí tenemos de algunos óxidos mixtos, y si yo lo que estoy pensando es en capacidad, pues tengo que identificar cuál es la capacidad intrínseca, o dicho de otra forma, cuál es la capacidad estándar o el potencial estándar que tendrían estos materiales. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero, puedo elegir la combinación y entonces eso me genera un potencial, una diferencia de potencial, pero este está determinado por los materiales que yo seleccione de acuerdo a las necesidades que yo seleccione. Es decir, una batería que ponemos aquí muy probablemente va a ser diferente a la que traemos en el teléfono y seguramente muy diferente a la que está en un automóvil eléctrico, pero aunque funcionan de la misma manera, necesitamos saber qué materiales son los que nos permiten trabajar de la mejor manera en un sistema. Después de eso, esta ecuación les va a sonar familiar, todos los posibles problemas que afectan el rendimiento de una batería, ¿sale? Eso es súper importante. Y por último, pero no menos importante, las cuestiones de seguridad. Es decir, no solamente queremos que funcione bien, sino que además sea segura, porque cuando estamos cargando y descargando de manera rápida, obviamente vienen problemas de calentamiento y eventualmente las posibles explosiones. Por ejemplo, en este esquema nosotros vemos que tenemos un nuevo esquema de lo que es un cátodo, un ánodo, y de manera ideal sencillamente sobre colectores de corriente de aluminio y cobre respectivamente, tenemos el transporte de los iones y tendría que pasar el proceso que explicamos antes. Sin embargo, cuando lo hacemos de manera rápida, comienza a haber un montón de problemas, es decir, el óxido mixto se comienza a disolver, los iones de hierro o los trozos de grafito comienzan a migrar y esto eventualmente genera una explosión. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar materiales que permitan evitar este tipo de crecimiento, materiales que nos permitan difundir a los iones de manera de buena manera, para evitar justamente ese tipo de problemas. Entonces, ahí aparecen los electrolitos poliméricos, que son materiales capaces de conducir iones. Entonces, estos se ponen aquí y van a servir como transportadores de iones de litio y entonces, en principio,
son más resistentes, al menos en cuestiones térmicas y de resistencias al voltaje, que los líquidos. Por lo tanto, tendríamos un mejor sistema, un sistema más seguro. Sin embargo, como no todo es miel sobre hojuelas, debemos saber que estos conducen más lento que estos. Entonces ahí tenemos problemas de potencia. Entonces es un problema por abordar. Pero los electrolitos o los aglomerantes que se utilizan aquí y en esta parte están en contacto con todos los componentes de la celda, es decir, los controladores de corriente, el positivo, negativo, los materiales de ánodo, de cátodo y los propios separadores, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es un material que se va a utilizar en una parte de la celda, sino se va a utilizar en toda la celda. Por lo tanto, necesitamos considerar durante el diseño todos los componentes con los que va a estar en contacto. Y eso se vuelve un reto bastante interesante. ¿Qué hicimos? Si queremos diseñar un material, cualquiera que esto sea, estoy hablando de baterías ahora, pero realmente aplica para cualquier dispositivo, lo que tengo que hacer es cuáles son los materiales que ya existen: electrolitos líquidos, cerámicos, poliméricos, combinaciones de estos, electrolitos tipo gel. Han escuchado todo el mundo de las baterías de tipo gel ahora en los autos. Estos los inorgánicos, que son combinaciones o compositos de sólidos con poliméricos. Aquí hay una particular de polímeros que son selectivos al transporte, pero siempre hay que fijarse en este huequito de aquí. Siempre hay un espacio para innovar, siempre podemos hacer nuevos materiales, siempre y cuando conozcamos el estado del arte. Si nosotros conocemos bien esta parte, podemos brincar acá sí con algún problema, pero de manera más o menos transitable. El boro es bonito, B de bonito, entonces además coincide que es del quinto elemento, entonces la cosa va bien. ¿Y por qué es del quinto elemento? Porque así está en la tabla periódica, pero además de eso tiene algunas particularidades. El boron is not boring, boro no es aburrido. Entonces, si no es aburrido, vamos a ver por qué. Primero, tiene un orbital P libre, entonces lo que nos permite es tener interacciones con las moléculas de disolvente, por lo tanto, atraca al disolvente y libera litio. ¡Wow! Genial. Incrementa la movilidad de los iones. De lujo. Entonces eso nos va a permitir disminuir la energía de desolvatación y eventualmente la degradación de los electrodos cuando entra a los electrodos. Eso va bien. Segunda particularidad, si nosotros combinamos al boro con una sal de litio, pues tiene este mismo efecto. Va a atrapar al anión y hace un transporte selectivo de los iones de litio. Por lo tanto, incrementa el número de transporte, es decir, el porcentaje de carga asociada al movimiento de los iones de litio. Otra particularidad, que si este enlace es más fuerte y se hace un enlace covalente, podemos generar polímeros donde este anión ya está completamente móvil. Aquí solamente se inhibía un poco el transporte, aquí está anclado. Generamos los polianiones y el ion de litio es completamente móvil, es decir, es lo único que se va a mover. Obviamente tiene sus problemas de transporte como en cualquier sistema, pero podemos trabajar con ello. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Entonces, la primera parte es decir, bueno, vamos a sintetizar un material precursor. Esta es una reacción relativamente simple. Solamente hay que disolver litio metálico en metanol, muy exotérmico y explosivo, pero en general se mezcla y está. Después, una vez que tenemos el precursor, hacemos reacciones de condensación y lo que vamos a evaluar es cómo cambia la flexibilidad de estos materiales cuando incrementamos esta longitud. Y tenemos este material genérico y vemos que cuando la cadena es muy pequeña realmente tenemos boro con boro y es un material rígido. Y cuando tenemos una cadena larga, el material es amorfo, por lo tanto nos permitiría mejorar las propiedades de transporte. Al menos eso es lo que nos dice esta gráfica cuando evaluamos la conductividad iónica. Y acá, esta es la cadena larga y esta es la cadena corta, ¿no? Entonces, en función de la temperatura, vemos que la cadena larga está genial. Sin embargo, todavía no cumple. Eso es un resultado muy bueno, pero no cumple las necesidades, aunque nosotros quisiéramos, no cumple las necesidades que demanda un sistema de baterías. Por lo tanto, hicimos algunas modificaciones. Es decir, si ya vimos que esta longitud era buena, vamos a disminuir la rigidez poniéndole algunos grupos que estén colgando, sencillamente para evitar esa reticulación. Entonces, ahora ya no vemos esto, sencillamente vemos cómo cambia la conductividad y decimos, perfecto, eso está de lujo. ¿Ya mejoró un poco? Sí, pero sigue sin cumplir. Esa es una publicación, esa es otra publicación, pero seguía sin cumplir las demandas. Entonces,
¿Qué hicimos? Bueno, esto ya lo hice para Toyota. Ellos me pidieron, decir, quiero que uses de este tipo de cosas, pero ahora necesitamos polímeros que conduzcan más. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Desarrollamos una serie de polímeros bastante buenos, bueno, no todos, pero este es el camino para desarrollar polímeros. Comenzamos por esto, comenzamos sustituyendo algunos grupos funcionales, unos grupos con flúor, algunos que son grupos conductores, y estos nos llevaron al híbrido. Ese material híbrido, bueno, hace 2 años, en este año, 2022, el 23, Michel Armand, el padre de los electrolitos poliméricos para baterías de ion de litio, me da un reconocimiento justamente por haber recorrido este caminito y llegado aquí, el que conducía mejor en ese entonces. Y hasta donde sé no se ha mejorado. Pero bueno, eso pasa por ahí. Ahora, decimos, vamos a hacer nuevos materiales, queremos hacer nuevas cosas. Es decir, si nosotros ya llegamos a estos, ya los pudimos hacer, necesitamos seguir mejorando, siempre se puede mejorar. Y lo que hicimos es decir, bueno, vamos a fijarnos qué podemos hacer aquí y vamos a ver cómo aprovechamos lo que ya sabemos. Y entonces hacemos líquidos iónicos. Los líquidos iónicos, vean, este era lo que nosotros teníamos como inicialmente nuestra base de polímeros, y nos dimos cuenta que el monómero era líquido. Bueno, entonces si le quitamos, bueno, era líquido, y cuando se polimeriza se hace este sólido, una membrana relativamente flexible, y cuando nosotros le quitamos esta parte que es lo que nos permite polimerizar, sencillamente tenemos líquidos iónicos. ¿Por qué? Porque ahora esto ya no se polimeriza y se comporta como una sal líquida. Ojo, es una sal de litio. Y por ejemplo, si nosotros pensamos en cloruro de litio, sabemos que es un cristal. Si pensamos en cloruro de sodio, es similar. Todas las sales que sean de litio son particularmente rígidas. Y lo que nosotros hacemos es tener una sal líquida a temperatura ambiente, que es funcional en batería, lo cual nos dio una muy buena publicación en una revista de muy, muy alto impacto, y bueno, un reconocimiento porque hicimos todo este camino. Comenzamos de aquí, comenzamos de evaluar el efecto de este grupo, viendo cuál era el efecto de los grupos fluorados, y una vez que encontramos uno bueno en términos de conductividad, pues decimos, bueno, ahora vamos a cambiar esta parte de acá abajo para buscar la parte de estabilidad. Y todos son líquidos, lo cual es un golazo. Después no basta con hacer las moléculas, tenemos que probarlos en pruebas de rendimiento, por ejemplo, conductividad iónica, tenemos aquí un par, y después en pruebas de estabilidad electroquímica, aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la corriente, sabemos que cuando comienza a incrementar la corriente es porque el polímero se está degradando, y aquí viene un dato muy importante. ¿Por qué? Nosotros podemos ver bueno, desde aquí se ve naranja y verde, parece ser que están generan mucha corriente, lo que indica que no son estables porque se están degradando. Sin embargo, para estas pruebas que van en la industria hay que ser muy cuidadosos. Hay una frase muy interesante que dice, el diablo está en los detalles. Si nosotros nos vamos con esta gráfica, podríamos decir que el mejor es este negro que está aquí. Sin embargo, cuando vemos un zoom, lo que pasa a potenciales más bajos en esta región, nos damos cuenta que los que parecen un poco mejor podría ser el verde y este naranja. Y se evalúan de esa manera aquí. Porque bueno, aquí tenemos un poco de degradación, ¿no? Entonces, de que esté más abajo genera menos corriente, por lo tanto se degrada menos, y entonces viene esta generación. Los evaluamos en pruebas de ciclabilidad y vemos que el naranja, que pues muy rápidamente se degrada, el verde aguanta son 1000 horas de ciclado, y este azul comienza a ciclarse y, perdón, esto debería subir, bajar, y entonces después de aproximadamente 800 horas comienza a morir. Entonces esas son las pruebas de rendimiento que se hacen, 1000 horas de trabajo continuo, y vemos si aguantan, pueden pasar a la siguiente etapa. Si no aguantan, pues habrá que hacer alguna modificación. Entonces, ahora, eso es un poco, en gran medida, algunos de los materiales que hemos trabajado, de los polímeros, algunas sales líquidas, tenemos otro tipo de materiales, pero como tengo muy poco tiempo, lo que quiero hacer ahora, se pensó de esta manera, es presentar algunos casos de aplicación. Por ejemplo, lo primero que hacemos es identificar al enemigo. Eso es lo que típicamente se utiliza en baterías. ¿Cómo se preparan los electrodos? Se tienen los materiales con propiedades redox, se tiene un carbón conductor y se mezcla un polímero. Ese polímero se disuelve,
y una vez que está disuelto se forma una pasta y eventualmente se deposita sobre el colector de corriente, donde nos dará lugar a los electrodos. Pero viene un problema, el uso del disolvente. Si lo usamos del disolvente, después tenemos que sacarlo y eventualmente recuperarlo, lo cual tiene un costo de inversión y no es tan amigable con el ambiente. Entonces, este disolvente, además, es, como casi todo, tóxico y cancerígeno, ¿no? Entonces, hay que evitar el uso de este disolvente, entonces tenemos que evitar el uso de esto. Entonces, hacemos unos nuevos materiales. ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros no mezclamos polímeros, mezclamos monómeros. ¿Para qué? Para que nos permita hacer una pasta homogénea. Y aquí, en lugar de evaporar disolvente, estamos haciendo un proceso de polimerización in situ, lo que nos permite tener canales homogéneos para el transporte de iones y electrones sobre la partícula del material activo y obviamente mejorar el contacto con el colector de corriente. Este trabajo se nos fue otorgada una patente por el Instituto Mexicano de la Protección Industrial a finales del 2023 y bueno, ya está patentado eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos materiales? Sencillamente, este es del polímero comercial. Estos son los dos electrodos hechos con el polímero comercial, electrodos hechos por nosotros. Y esta es cómo se ve la espectroscopia de impedancia. Aquí hay mucha información, pero me voy a centrar en lo que está ocurriendo en este semicírculo y nos dice que entre más pequeño es menor resistencia. Entonces, el azul es el que tiene menor resistencia. Esto nos habla cuestiones de difusión y de rendimiento, pero es simplemente una caracterización rápida. Entonces, lo que tenemos que ver es en el ciclado. Y nos damos cuenta que después de n número de ciclos, vemos la capacidad de carga. Y nos damos cuenta que aquí andamos alrededor de 120, mientras que en el azul tenemos aproximadamente 125. Entonces estamos hablando de 4 miliamperes hora por gramo. Aparentemente no es nada, sin embargo, cuando pensamos en una batería que tiene más de 100 kilogramos, esto se vuelve abismal. Es la diferencia entre llegar, no sé, de aquí a Salina Cruz y de aquí a Huatulco, ¿no? Aproximadamente. Que no es poca cosa, obviamente. ¿Sale? Y bueno, estas son unas cosas de resonancia, esto me lo voy a saltar, pero tiene que ver con algunos iones que veíamos que cuando tenemos los electrodos convencionales, hay presencia de los iones negativos que degradan el electrodo y cuando tenemos estos otros, no. Entonces eso fue lo que se nos otorgó. Obviamente hay que entender cómo funcionan estos materiales y pues este es el primer caso. Segundo caso, tenemos estos materiales, ya sabemos que funcionan, ya están patentados, entonces vamos a mejorarlos, vamos a hacer algunas cosas y lo que hacemos aquí es, podemos modificar esta base para convertirlo en otra cosa y para qué nos podría servir. Y entonces nos damos cuenta, con la experiencia del caminito que ya recorrimos, es que estos 4 átomos de oxígeno generan un material que es muy higroscópico. Lo vamos a poner al ambiente y se va a disolver. Pero sabemos que si disminuimos el número de átomos de oxígeno unidos covalentemente al boro, disminuye esa propiedad. Y llegamos a este punto, donde en principio aquí tenemos un material reticulado, aquí tenemos un material lineal, que en general debería ser más flexible y menos higroscópico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo utilizamos para evaluar cómo están los materiales. Este es cuprato de litio, es un material muy inestable al ambiente porque con la presencia del CO2 del aire se forma el carbonato de litio y el óxido de cobre. Este es un material muy prometedor, sin embargo esta parte de la estabilidad le pega. ¿Y qué vemos? Este es del cuprato, es el patrón de difracción de rayos del cuprato pircino, y después de un día de exposición, y comenzamos a ver que hay algunos piquitos aquí, piquitos indeseables, y después de 5 días esos picos son más prominentes, que son asociados a la formación de óxido de cobre y carbonato de litio. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, estamos viendo un problema. ¿Qué hacemos? Pues recurrimos de ese material con los polímeros que sintetizamos y nos damos cuenta que después de 5 días seguimos sin ver nada. Es decir, hicimos una protección contra ataques de humedad y de CO2. Eso está genial porque lo pudimos transportar a pruebas de carga y descarga, descarga en una batería de ion de litio. ¿Vale? Ese es un trabajo que se realizó para evaluar la estabilidad y justamente darle validez al trabajo, a otro trabajo que presentamos. Bien, otro trabajo, este trabajo, el enemigo a vencer, siempre, PVDF, y entonces evaluamos 2 polímeros, uno donde son
esta parte, el policatión, obviamente está fijo, se mueve el polianión se mueve otro de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues divertirnos primero. ¿Qué esperamos de esto? Sencillamente, es el mismo enemigo, diferentes rivales. ¿Por qué? Nosotros sabemos que no conduce iones, entonces es un rival débil. Tiene una buena propiedad de conducir aniones, podría funcionar bien. Conduce iones de litio y en baterías de ion de litio queremos que haya conducción de litio. Entonces, esta es la idea, pero son solamente unas ideas, hay que probarlas. ¿Qué es lo que hacemos? Espectroscopía de impedancia electroquímica. Esa es la radiografía de una batería. Entonces, nosotros vemos que en esta resistencia es muy grande, esta disminuye, esta es más o menos similar, y aquí tenemos otra pequeña contribución que tiene que ver con el transporte de litio. Entonces, una vez que nosotros tenemos una radiografía de una celda, podemos pronosticar cómo funciona. Y nos damos cuenta en esto, donde está la capacidad de carga, aquí, capacidad contra el voltaje, y nos vemos que a densidades de corriente pequeñas, es decir, cargamos una batería en 10 horas, vemos que la capacidad es buena, es mejor para el rojo, después del azul y luego el negro, si no me equivoco. No, el negro funciona casi igual, pero cuando incrementa la densidad de corriente, es decir, un ciclado muy rápido, en solo una hora, vemos que este rojo es mejor. Y como dijimos hace un rato, aquí son 12 miliamperes de diferencia, y eso en baterías de miligramos. Cuando hablamos de baterías de kilogramos, esto es muchísimo, ¿sale? Entonces vemos cómo está el rendimiento y nos damos cuenta que después de 500 ciclos de carga y descarga, aproximadamente un mes de trabajo la batería continuo, este rojo tiene una mejor, una mejor capacidad de retención de carga. Entonces ese es un buen material. Por lo tanto, pasó a la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Microscopías. Tenemos que en este polímero, que es el convencional, hay crecimiento de litio. Esto que parece musgo se le llama así justo, mosilitio, que es un litio que se deposita en la superficie de los electrodos, pero es un litio no conductor. Entonces ese es litio muerto, y si tenemos litio muerto, pues se muere la batería, porque no va a funcionar de manera correcta. Después, en el otro material, tenemos una pequeña capa más compacta, pero igualmente es litio muerto. Y en cambio aquí, cuando nosotros tenemos un transporte de litio eficiente, aquí en principio no hay nada, esto es fibra de vidrio que viene del separador. Entonces, esto nos permite predecir, aquí esta es la autopsia de una batería, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta autopsia, vemos lo que pasó y entonces, eventualmente podemos comenzar a entender qué es lo que pasa en los diferentes sistemas. Otros sistemas electroquímicos, membranas de intercambio de protones. Todo el mundo habla de las celdas de combustible, habla de las membranas justamente de intercambio de protones para sistemas de electrodiálisis. ¿Qué necesitamos? Que se muevan los protones. Antes hablábamos de movimiento de iones litio, ahora hablamos de movimiento de protones. Entonces, aquí nos dimos a la tarea de utilizar estos polímeros que son heterociclos nitrogenados, que van a tener eventualmente la posibilidad de interaccionar con los aniones de estos ácidos y eventualmente el protón va a quedar libre y con un movimiento. Esa es la idea, así funciona y son súper útiles y necesarias. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, este trabajo lo hice con Alberto Rojas. Entonces, lo que hicimos fue esto. ¿Cuál es el problema de estos materiales? Hay que conocer las constantes de acidez. Hay que saber cuáles son los valores de acidez que tienen los polímeros que nos van a permitir interactuar con los aniones o cationes y eventualmente permitir la conductividad de los iones. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Queremos hacer valoraciones. Vean, a partir de este momento voy a hacer una parte de un estudio secuencial de cómo estudiar un sistema me permite llegar al siguiente sistema y al siguiente sistema y al siguiente sistema. Es decir, lo que les voy a mostrar ahora no es algo que haya salido de un solo tajo, lo que se aprende en esto lo vamos a ir utilizando en cuestiones subsecuentes. Por ejemplo, nosotros tenemos que determinar la constante de acidez, pero tenemos esta curva de valoración, donde el rojo es un modelo y esto es la parte experimental. Realmente tenemos un ajuste muy, muy malo. ¿Por qué? Porque el polímero debe tener un tiempo de hinchamiento y si solamente lo dejamos 5 minutos, no damos tiempo, 5 minutos antes de la valoración, no damos el tiempo suficiente para que
las adiciones lleguen a los sitios activos o a los sitios ácidos del polímero. Por eso el ajuste es muy, muy malo. Después, si dejamos que el polímero se hinche por 30 minutos, ese ajuste sigue siendo malo, pero le estamos dando más tiempo. ¿Por qué? Porque ya permitimos que el polímero se hinche, entonces ya estamos más cerca de las condiciones necesarias para evaluar de manera intrínseca las propiedades de estos polímeros. Entonces es algo muy sencillo. Si vamos a hacer una medición, ayer te comentamos, vamos a esperar a que el polímero o el material o cualquier sistema llegue a condiciones estables para entonces comenzar un análisis. Después decimos, bueno, vamos a dejarlo 5 horas y el ajuste es muy bueno. O sea, es realmente bueno. ¿Por qué? Porque sencillamente le dimos el tiempo al material, el tiempo necesario para que esté en condiciones de ser analizado. Después de eso nos preguntamos, ¿cuál es el tiempo que se necesita para cada polímero? Porque cada polímero debe ser diferente. Entonces comenzamos a analizarlos. ¿Y qué hacemos? Espectroscopía de impedancia electroquímica. Aquí tenemos la frecuencia, aquí tenemos el ángulo de fase, es una representación sencillamente de ella, y vemos que al principio, para el PVP, la polivinilpirrolidona, tenemos un pequeño pico que vamos a asociar a la interacción del agua. Ojo, solamente están hinchando en agua, la interacción del agua con la partícula. Y después, esta parte de acá, este gradiente que se genera, está asociado al cómo se están hinchando las cadenas, cómo está entrando el agua en las cadenas del polímero. Entonces, esto de aquí tenemos un gradiente muy interesante. Después, para un polímero, otro heterociclo, comenzamos en este rosa, y después olvidé decir que cada 15 minutos se obtiene una medición, y entonces va cambiando el gradiente, y aquí va cambiando también este gradiente. Aquí vemos diferente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos da razón de qué tanto se hinchan los polímeros. Pero eso es súper importante. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos decidir cuál es el tiempo que necesitamos para poder tener estos materiales. Entonces, después, esto es la frecuencia, cada 15 minutos se saca un espectro. Después, sencillamente, se pasa al tiempo absoluto y graficamos este valor. ¿Cómo cambia este valor en el tiempo absoluto? Lo mismo, ¿cómo cambia el valor? ¿Cómo cambia el valor? Es decir, nos dice cuánto podemos absorber y qué tan rápido lo hacemos. Esas son cuestiones de absorción. Y si son cuestiones de absorción y son cuestiones de polímeros, aquí viene uno de los sistemas interesantes. ¿Por qué? Antes estábamos hablando del equilibrio de polímeros que se hinchan. ¿Qué pasa cuando tenemos polímeros que no se hinchan? En el departamento de física de la Universidad de la UAM tomaron el polipirrol. El polipirrol pues puede tener diferentes propiedades de conducción, incluso algunos son semiconductores, pero lo que hacen ellos es, hacen un polipirrol sintetizado por vía química, ese es el primero, que está aquí, hacen un polipirrol sintetizado por plasma y un polipirrol sintetizado por plasma dopado con yodo. Si se dan cuenta, esto tiene un área Raman que está asociada a los ciclos, a la cantidad de sitios activos que puede tener el espectro, va cambiando, 29, 429, 418 y 45, en principio este tiene más, el dopado con yodo. Y entonces, ¿por qué es importante este polímero? Porque sencillamente se utiliza para esto, para hacer conexiones neuronales. Ese polímero se mete en el cerebro, obviamente hay que hacerlo, para ver cómo están las conexiones, para la restauración de conexiones neuronales. Entonces hay que utilizar líquido cefalorraquídeo, pero aquí viene una parte importante. Nosotros necesitamos saber cómo funciona el polímero en esas condiciones. Por lo tanto, lo que debemos de tener en cuenta es cuál es el sistema que vamos a trabajar. Y si nosotros nos dicen que vamos a trabajar con un líquido cefalorraquídeo, lo que tenemos que hacer es averiguar qué es el líquido cefalorraquídeo. Y nos enteramos que es esto, ¿no? Es lo que está conectando a la columna con el cerebro y tiene esta composición, donde básicamente es agua y 1% de un montón de cosas. Pero nosotros, ¿cómo llevamos, nosotros electroquímicos, cómo llevamos de este sistema a un terreno electroquímico? No es tan complicado realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que plantearnos una pregunta. Y la pregunta es esta. Nos dicen, ¿cómo interacciona el líquido cefalorraquídeo con los diferentes tipos de polipirroles? Y eso hay que responder.
la compatibilidad del sistema es esto, ¿no? O sea, qué tan compatibles son y cómo podemos identificarlos. Entonces, ahora sí, nos vamos del terreno electroquímico. Para entenderlo, hay que ver esto. Bueno, voy a regresar 2 diapositivas y les platico la importancia de esto. Resulta ser que cuando se hacen ensayos en ratas con este polímero, se les inyecta a la rata, en 10 minutos muere y no hay recuperación. Si se inyecta en 30 minutos queda como con una muy buena resaca, pero después muere. Si le inyectan comienza la rata por 2 o 3 horas convaleciente, pero eventualmente se recupera y tiene una vida saludable. Entonces, es importante estudiar Por eso nos buscaron, ¿no? Porque llevan 11 años en el Instituto de Neurología en la Ciudad de México, llevan 11 años utilizándolo, pero saben que funciona, pero no saben por qué. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer esto, y esto fue lo que hicimos. Identificar el sistema. Tenemos cerebro y tenemos diferentes interfaces. Obviamente hay huesito, hay sangrita, hay un montón de capas de grasa que para nosotros como electroquímicos son diferentes fases e interfaces. ¿Y cuál es la técnica que nos permite estudiar las fases y las interfaces? Espectroscopía de impedancia. ¿Cómo funciona la espectroscopía de impedancia? ¿Y cómo lo llevamos de ese sistema complejo a lo que nosotros sabemos de hacer? Este es un capacitor. Sencillamente, ¿cómo se van a orientar los iones disueltos en una superficie? Si lo vemos de esta manera, decimos, aquí tenemos dos electrodos o dos partes del cerebro, y entonces lo que hacemos de aquí es tener un electrolito, que es el líquido cefalorraquídeo, damos una pequeña perturbación y orientamos las cargas. Las especies las vamos a orientar en el lado positivo o lado negativo, y eventualmente vamos a dejar que estas se relajen. Entonces, este es un capacitor descargado, este es un cargado, y lo que vamos a hacer es evaluar. ¿De qué depende esto? Aplicamos una onda sinusoidal, ley de Ohm, que ya conocemos, y evaluamos una celda. Sabemos que esto depende de la distancia, entonces tenemos la distancia entre los electrodos, la distancia entre el electrodo y el material activo o el polímero, la distancia entre partículas de polímero y después la distancia que puede haber entre los poros. Esto nosotros lo asociamos o lo vemos como un material poroso donde hay movimiento de iones en un poro grande, un macroporo, un microporo y un nanoporo. Es decir, es el mismo ion, pero se va a mover a diferentes velocidades dependiendo de cómo está el sistema. ¿Qué es lo que hacemos? Espectroscopía de impedancia. Otra vez, vamos a medir la resistencia, pero ojo, este punto que tenemos aquí es el equivalente a un multímetro. Cuando ustedes van y toman un multímetro, sencillamente toman un valor de resistencia, y es este que está aquí, ¿sale? Ese multímetro trabaja a un valor de frecuencia y nos da este valor. Entonces, cuando nosotros queremos analizar más todos los diferentes procesos que ocurren a diferentes tiempos, lo que tenemos que hacer es tener N multímetros. Y eso es lo que nos permite la espectroscopía de impedancia, tener N multímetros conectados en serie para analizar de manera subsecuente lo que pasa a diferentes frecuencias. ¿Por qué es importante el análisis de frecuencias? Porque nosotros sabemos que si tenemos N procesos, cada uno va a ocurrir a un tiempo característico. Y ese tiempo característico nos va a decir mucho sobre el proceso. Pero esa medición es un proceso, esto lleva aproximadamente 4 minutos, pero si nosotros queremos la evolución en el tiempo, como lo hicimos con los polímeros, tendríamos que sacar N espectros, es decir, este es el primero y vamos viendo cómo evoluciona el sistema. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Sencillamente, estas son referencias de cómo funciona el líquido cefalorraquídeo en la celda de análisis. Aquí sale en la celda de análisis. Y aquí nosotros decimos, bueno, cuando tenemos el polipirrol químico, solamente tenemos un tiempo característico, pero vean, es muy ruidoso, lo que significa que no es estable. En cambio el líquido sintetizado por plasma, comienza aquí abajo y tiene todo un proceso de estabilización muy largo, de aproximadamente 8 horas. ¿Vale? Este es muy inestable en esta parte, pero este es muy estable. En cambio, el que tiene yodo rápidamente se estabiliza. Tenemos más o menos del mismo patrón, ya al final cambia un poquito los tiempos, pero este es muy estable. Si le ponemos un poco de sal para diluir e incrementar la movilidad de los iones, vemos que este no cambia mucho
Este de acá es totalmente diferente, pero es más estable, y este de aquí sencillamente cambia muy poco, pero este se mantiene casi constante. ¿Por qué es importante? Porque esto nos dice que los materiales que tienen polipirrol son muy estables, por lo tanto el tiempo que tarda en asimilarlos del líquido cefalorraquídeo y el cuerpo va a ser más rápido. Entonces, si es más rápido el proceso de asimilación, eso le permite a la rata tener una recuperación más importante, más rápida, ¿vale? Esa es la parte importante de aquí. El último sistema es un poco interesante, o bastante interesante, porque viendo cuestiones mecánicas, viendo cuestiones macras, tendríamos que hablar de lo que pasa en el corazón. Esto que tenemos de aquí son arterias, y los stents coronarios son dispositivos que se utilizan para cuando tenemos problemas de flujo arterial. Sencillamente se tapan las arterias, vienen los problemas cardiovasculares, eventualmente los infartos, y ahí se acaba todo. Entonces, ¿cómo funciona un stent? Es de esta malla que se tiene aquí, después lleva un globito, se infla, después se desinfla, se saca el globo y la malla queda de este problema. Es decir, estamos hablando de un sistema médico, ¿sale? Este es un proyecto que tengo con el Instituto Nacional de Cardiología, donde ellos compraron ya una máquina donde se cortan estos stents. Un poco para ver la importancia de ellos, es todo lo que se utiliza justamente para problemas cardiovasculares. Un stent de estos, ya colocado, cuesta aproximadamente como 100,000 pesos. Pero, obviamente son muy caros. De hecho, ese es un problema de salud muy importante. Antes, por lo que tengo entendido, hasta los 80, 85 había personas que podían traer 2 o 3 stents sin problemas. Ahora hay escasez de ellos, entonces ya no se puede, ¿no? Hay personas que ya se volvieron tan caros que dicen, ¿sabes qué? Mejor déjame morir antes de pagar esto. Entonces ese es un problema que se está atendiendo, y el proyecto consiste en lo siguiente. La máquina, la máquina corta estos stents, ¿sale? Es una máquina láser muy pequeña. Para que nosotros tengamos una idea del tamaño de estas cosas, esta línea que se ve aquí es un cabello, ¿sale? Este es un cabello, estos son los de stents. Estos son otros stents también más pequeñitos, pero son este tipo de stents los que se cortan. El problema evidente, rápidamente, es la rugosidad. Si nosotros metemos estas cosas que están rugosas a las arterias, vamos a generar más problema del que vamos a resolver, porque muy probablemente vamos a desgarrar. Entonces, ahí lo que se necesita es hacer un pulido. Se necesita pulir estas cosas, pero obviamente no tenemos lijas para pulir un cabello o algo de ese tamaño. Entonces lo que hacemos es hacer electropulido, y estos son como nos los entregan a nosotros, pero vean, aquí se ven un poco rugosos. ¿Y cuál es lo importante? Nosotros ya dijimos que primero los tenemos que estirar para que esto se pueda entrar a la arteria. Después se tienen que inflar para dar el soporte. Es decir, tenemos mucho movimiento, muchas situaciones mecánicas que hay que resolver. Por lo tanto, el espesor de estas cosas, este espesor es diferente a este, debe ser controlado. Entonces se corta, y si no me equivoco, no alcanzo a ver, pero son muy poquitos, estamos hablando de 60 micrómetros. Aquí en esta parte gruesa 90 micrómetros, aquí son 63 micrómetros, y se corta con esas especificaciones para poder tener la resistencia mecánica que se requiere para hacer todo este procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, en este es muy delgado y de este lado es más grueso. Entonces, si nosotros hacemos un pulido donde, ojo, no tengamos la capacidad de controlar la distribución de corriente y potencial, lo más seguro es que vamos a tener un stent deforme. Obviamente no sirve porque se va a degradar y no nos va a permitir, pero no se degrada. Obviamente no sirve porque no nos va a dar el soporte mecánico que necesitamos. Lo que necesitamos es tener un buen control de ello, ¿sale? Entonces, ay, caray, ¿qué pasó? ¿Ya se acabó? Perdón, aquí me falta una diapositiva. Pero la cosa es que tenemos ese tipo de stents ya pulidos, y eso es lo que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Cardiología. Es decir, muchas veces estudiamos la corrosión como algo malo, porque realmente lo es, pero en este caso lo que estamos haciendo es un delaminado, quitar las capas de óxido que se forman después del cortado, también por procesos electroquímicos, pero es un proceso electroquímico muy controlado.
¿sale? Entonces tenemos que controlar la densidad de corriente que se impone, el voltaje que se impone, y entonces para poder tener una buena distribución de corriente y potencial y poder conseguir estos stents que realmente son muy necesarios. La última parte, aquí me faltó una diapositiva, es esto. Y la luz y sombra lo quiero sobre todo dárselos como un plus, porque, vean, como les platiqué casi la mitad de la charla, yo he estado trabajando con la síntesis de electrolitos poliméricos para baterías. Entonces se me hizo muy sencillo diseñar este polímero. Dije, bueno, vamos a tener estos materiales, vamos a hacer una condensación y vamos a trabajar con este polímero. Lo tiene todo. Tiene grupos electroatractores que permiten la movilidad, tiene iones de litio, tiene grupos sulfato. Lo tenía todo, excepto, bueno, perdón, antes de llegar a eso, ¿cómo lo hacemos? Química analítica, diagramas de distribución de zonas de predominio. Podemos colocar a todos los reactivos en una escala de acidez y entonces identificar quién podría interaccionar con quién. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hacemos esto, podemos decidir a quién adicionamos primero. Cuando tenemos 3 o más componentes, podemos decidir a quién queremos que interaccione con quién, a qué velocidad, en qué orden. Es decir, nosotros estamos colocando a los componentes a estos componentes los estamos hilando uno a uno. Es decir, ponemos uno, ponemos el otro, y todo controlado por las constantes de acidez, o todo guiado por las constantes de acidez, en un esquema de predicción de reacciones, que es una de las herramientas que nos da la química analítica. ¿Sale? Después de eso, perdón, me adelanté. La luz y sombra, ¿por qué? Porque estos materiales fueron cuidadosamente diseñados para ser utilizados en baterías de ion de litio. Cuando se sintetizaron, fue un buen logro. Cuando los probamos en las baterías, no servían para nada. Totalmente no conductores, aislantes, polvos que no servían para nada. Pero ojo, eran muy rígidos. Y entonces tenemos que ir, y por eso quiero dejarlo así, tenemos que identificar cuáles son las propiedades que tienen los materiales que sintetizamos, no las que buscamos, ojo, las propiedades que tiene el material, porque si nosotros conocemos al material podemos llevarlo a donde puede servir. Y entonces, si dijimos es rígido, puede servir para un soporte, y lo llevamos para soporte de crecimiento de células de hueso. ¿Sale? Entonces, este es el material, pero ya hicimos un cambio, este es magnesio, este tiene sodio, potasio, litio, este no sé qué tiene, es un control nada más. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos el ion de litio por diferentes cationes. Y entonces hicimos, bueno, yo no hice eso ya lo hicieron colaboradores, hicieron pruebas histológicas para ver la viabilidad del crecimiento celular. Y se dieron cuenta que este y este son muy buenos. Bueno, en realidad todo lo rojito que está ahí son las células que están creciendo. Y son células de hueso. Esas ya están utilizando en San Luis para hacer implantes justamente para la regeneración de hueso. ¿Vale? Entonces, por eso les decía sombra y luz, y no luz y sombra, porque diseñamos materiales para una aplicación, no funcionaron, pero buscamos dónde sí podían ser útiles, y ahí está. Ese es el resultado de ellos. Mis mentores, el profesor Ignacio en la parte de electroquímica, el profesor Alberto Rojas en la cuestión de química analítica. Agradecimientos a mis estudiantes, que bueno, ya creció la lista, ahora ya son casi 15. Todo esto obviamente se hace por las colaboraciones de internos de la UAM, colaboraciones de externos, y obviamente los financiamientos, y a todos ustedes por su atención y presencia. ¿Dudas? Si no preguntan, pregunto yo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo claro? ¿Quién ya quiere ser electroquímico? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Perdón? ¿El metilmetacrilato?
polimetilmetacrilato. Ya, sí, nosotros trabajamos con el metilmetacrilato, sobre todo en los polímeros que hicimos para Toyota, porque es muy estable, nos aguanta mucho para la polimerización. Ya después, la idea sería, una buena observación, después la idea para mejorar la flexibilidad sería abordarlos con el acrilato, para incrementar la flexibilidad. Sí, pero eso sí sería algo que tendríamos que hacer. Y se utiliza una sal de litio, ¿verdad? Para que haya movilidad, ¿no? Sí, utilizamos el tetrametoxiborato de litio porque como tiene los grupos metoxi que salen muy rápido y son muy lábiles, entonces nos permite hacer reacciones de condensación relativamente muy fácil. Y para la movilidad electrónica, bueno, de iones, no es un problema el polímero, o sea, porque es un material amorfo el polímero. Sí, de hecho ese es uno de los problemas cuando en los polímeros rígidos, o sea, los iones, cuando tenemos electrolitos líquidos, los iones viajan solvatados en el líquido. Cuando tenemos polímeros que son sólidos, los iones viajan saltando entre el movimiento, entre sitios activos, pero promovidos por el movimiento de las cadenas. Es decir, entre más flexibles sean, generalmente van a ser más conductores. Aunque hay otros, pero porque no hay periodicidad, ¿no? No, en principio no. De hecho, nosotros podemos hablar de dominios semicristalinos o regiones semicristalinas, pero solamente son por pedazos. ¿Y cuál será el camino libre recorrido por un ion en un polímero? No tiene idea. O sea, el camino libre medio. Sí, el caminamiento no libre, se le llama volumen libre, y ese volumen libre pues depende también de pues es como nosotros, ¿no? Si queremos entrar a una fiesta y vemos un montón de gente, pues depende cómo nos movamos, va a ser como vamos a entrar. Entonces eso lo podemos identificar como el volumen libre, el espacio que tiene un ion o una cadena de polímero para moverse entre todas las que están. Porque en un conductor creo es 1 centímetro, ¿no? De mover un electrón. Sí, pero los conductores electrónicos ya son de otra familia porque esos son generalmente polímeros muy rígidos, donde tenemos orbitales pi, generalmente alineados, y ahí sí tenemos las carreteras o las vías de conducción de electrones. Pero estos que son amorfos no tienen esa propiedad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí, nada. ¿Dudas? ¿No? El litio pues es un metal alcalino, ¿no? Sí. ¿Es posible utilizar otro metal alcalino en lugar de litio? Sí, los iones de sodio, el sodio o potasio, sí se puede utilizar. Pero hay problema, ¿no? Porque se volatiliza, ¿no? Se vaporiza. Bueno, no tanto, ese no es tanto el problema es que, por ejemplo, si pensamos en el radio iónico, el litio es pequeñito, el sodio comienza a ser un poco más grande y el potasio todavía más grande. Entonces, transportar los iones que son grandes en un sistema es un problema, sí, aunque ahí hay contrapartes de la densidad de energía donde tenemos que ver que si usamos litio, las esferas de solvatación van a ser muy grandes, si usamos sodio, las esferas de solvatación son pequeñitas, entonces ahí hay que balancear esa parte, pero cuando tenemos iones grandes que entran a los materiales cristalinos, generalmente estresan mucho la red. Entonces, funcionan bien, son baratos, pero tienen un tiempo de vida relativamente muy corto. Una pregunta para los estudiantes sería ¿por qué utilizan el litio? ¿Verdad? ¿Cuál es la propiedad de que un metal alcalino como el litio se utilice para conducir, ¿no? Exactamente. Sí, justo, esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué litio y no otros iones? O sea, pensando que el litio es escaso y escaso. ¿No la pueden contestar o qué? Por el potencial de ionización. Claro, sí. Es muy fácil arrancar el electrón, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias por las preguntas. Muchas gracias al doctor Gregorio por su ponencia. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y en nombre del capítulo estudiantil le hacemos un presente.
¿Podrían subir para la foto grupal, por favor?